Buenas tardes a todos. Estamos otro jueves más en esto que es En Busca de la Salud. Estamos conectados con Lucy Maggio. La verdad, un placer tenerla acá con nosotros. Ella hace varios años que, bueno, aparte de la medicina alopática, ha decidido incurrir en la medicina ayurveda, ¿sí? Y bueno, con obviamente mucha evolución, mucho conocimiento, incluso conviviendo en la India con los médicos ayurvedas, incluso también con una carrera tipo de posgrado acá en la Facultad de Medicina, con una asociación Agneia que se llama, pero bueno, le damos la bienvenida y vamos a dejar que ella nos cuente de primera mano cómo el público se renueva, de qué se trata y todo esto. Bueno, y el tío, obviamente, médico acá, el doctor Fraquia, que va a aprender un poquito más, ¿no? Siempre, él siempre dispuesto. Muchas gracias Armando, muchas gracias Alfredo. La verdad que siempre es un honor estar aquí con ustedes hablando. Me sonrío porque yo me hice el Facebook en el 2009 y cuando recién empezaba todo esto de las redes y leí la reglamentación. Y como decía que el Facebook se quedaba con todo lo que subías, y yo estaba obligada a abrirlo porque mis 3 hijos estaban fuera del país y el único modo de comunicarse en ese momento era a través de Messenger, tenía que abrirlo. Y entonces me puse Lucy Maggio, que solo mi familia podía saber que era yo, porque Lucy, de Lucía, me decían en la familia, me llaman así, y Maggio, el apellido de mi mamá. Y entonces ahora es una confusión porque en algún lugar soy Lucy Maggio, en otros soy Lucía De Vincenti y en otros Atreya, que es la línea clínica de la Ayurveda, que a mí me encanta, y la clínica, y entonces me encanta el nombre Atreya. Por ejemplo, el embajador de India en Argentina me dice Atreya, porque en el WhatsApp figura como Atreya. Pero bueno, todas esas es la misma, porque una vez una persona que me llamó para una consulta me llamó a Lucía y me dijo, pero también me recomendaron a la doctora Lucy Maggio. Y digo, bueno, de la otra no le puedo hablar. Bueno, Ayurveda, Ayurveda, Veda, conocimiento. Ayurveda es más que una medicina. Ayurveda es un conocimiento de la vida. Ayurveda no es solo para las personas. Ayurveda también es para los animales. Ayurveda también es para el medio ambiente. Ayurveda también es para las plantas, porque somos uno con lo que nos rodea. Hoy sigo a un profesor de India que me resulta muy entretenido porque es el diálogo entre un perro y un cuervo y van hablando de pequeños conceptos de la Ayurveda. Entonces, hoy le pregunta al perro al cuervo cómo tener una vida, una larga vida saludable. Entonces, como que si eso era difícil. Y él entonces contesta el cuervo, no, es muy fácil, es cada día hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien es levantarse y agradecer, es tener las rutinas saludables de todos los días, que implica la limpieza. En la Ayurveda lo centra fundamentalmente en la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es como la raíz al árbol, y si yo nutro la raíz, nutro todo el árbol, y porque en la cabeza tenemos los 5 sentidos, y el modo que tengo para conectarme con el mundo exterior es a través de los sentidos, y entonces en esas prácticas cotidianas de la mañana, además de despertar, agradecer, despertar muy tempranito, agradecer, ir al baño y vaciar el cuerpo para volver a poner, es la limpieza de la boca, de los ojos, de la nariz, de los oídos, es ponerse aceite en el cuerpo porque tenemos dos grandes membranas, que es una interna, la que podríamos identificarla con el tubo digestivo, y otra externa, que es la piel. Entonces, a través de esas dos grandes membranas, el Ayurveda nos plantea nutrir y eliminar, porque hay cosas que se tienen que eliminar y cosas que tienen que quedarse, Vos ¿verdad? sabías, Lucía, que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Totalmente, totalmente. Y a través de ella se expresan, mucho antes de que se transforme,
en enfermedad se expresan desequilibrios, que lamentablemente en nuestro medio se lo interpreta como cosmetológico y por eso se venden tantas cremas, lociones y demás, que es un engaño en realidad, porque si tengo un problema de la piel, tengo un problema mucho más serio más adentro que solo que la piel se me vea lisita y brillosa, ¿verdad? Y entonces esta historia, esta pequeña historia termina muy lindo porque decir, bueno, pero ¿y eso, y cómo se sostiene? ¿No? Y entonces el cuervo le contesta, repitiéndolo cada día, haciendo las cosas bien cada día. O sea que es muy simple, es muy Vos sabés, simple. es tan simple, pero a la vez, el ser humano, ¿sí? Viste que cuando se sienta bien un poquito ya está, ya se olvida de todo eso, ¿sí? Y de las prácticas saludables, ¿no? O sea, es un hábito que uno tiene que tomar como conducta en la vida, que es muy simple, como vos decís, pero bueno, o sea, generalmente estamos, sí, en la jaulita de la rata y nos cuesta tanto tomarnos esos 5 minutos. Es más, un montón de gente se levanta, no desayuna, no nada, vive a la corrida, no descansa porque se acuesta pensando en algo, se levanta pensando en otra cosa. Y toda esta rutina saludable que decís vos, que es muy simple y muy sencilla de hacer, y de hecho nacemos haciendo esa rutina saludable, eh, Podríamos no la llamar hacemos. desayuno. Estoy cortando el Claro. ayuno. Sí, pero bueno, viste, la Ayurveda tiene, de acuerdo a su tipología, que después lo va a explicar ella, su, digamos, alimentación, tiene cada tipo, o sea, cada tipo de dosha, ¿sí? Es cómo se tiene que alimentar y cómo mantener también el equilibrio para mantener la salud también, ¿no? Sí, hay algo, mira, muy importante porque con esto de los doshas, para quien no ha escuchado antes de la Ayurveda, el Ayurveda nos describe que somos iguales a todo lo que nos rodea. Y todo lo que nos rodea y nosotros mismos está formado con lo único que hay en este universo, que son los 5 elementos: espacio, aire, fuego, agua y tierra. Tenemos esos 5 elementos en el cuerpo y somos distintos porque en ese momento que fuimos concebidos, esos elementos se combinaron de una manera diferente. Hay quienes somos más calurosos, quiere decir que tenemos más fuego. Hay quienes somos más friolentos, quiere decir que tenemos más aire, espacio, agua, tierra. Aquel que tiene más agua y tierra es más lento, va a un ritmo diferente, aquel que tiene más aire porque tiene más movimiento y entonces son esas personas que no pueden estar quietos en ningún momento. O sea, esto es eh, hacia grandes rasgos, por supuesto, cómo nos deberíamos visualizar. Ahora, esos 5 elementos, esto lo veo así, lo estoy diciendo groseramente, pero estos 5 elementos, para verlo en su sutileza, en su función, aire y espacio, está relacionado con todo lo que tiene que ver con movimiento, desde gesticular, hablar, que baje la comida, descienda, hasta que una sustancia se convierta en otra, necesita de movimiento. De eso se ocupa aire y espacio. El fuego se ocupa de todo lo que es transformación, porque permanentemente están ocurriendo acciones metabólicas dentro del cuerpo y así como vos, para llegar a ser este objeto, tuviste que derretir una sustancia, ponerla en un molde y que tome esta forma, bueno, y esto lo hiciste a través del fuego. Para la transformación en nuestro cuerpo también la energía calórica es imprescindible para que eso ocurra. Y tierra y agua forma parte de lo que es nuestra estructura, nuestra nutrición, nuestro sostén. Todo lo que es movimiento se le dice vata. Y estos son los doshas que vos decías. Todo lo que es movimiento se le dice vata. Todo lo que es transformación, metabolismo es pita y aquello que es estructura es kapha. Estos son los 3 doshas. Imagínense que, como dijimos, si somos los 5 elementos y de esos 5 elementos están en estas 3 acciones,
quiere decir que todos tenemos los 5 elementos, todos tenemos los 3 doshas, solo que los tenemos acomodaditos de forma diferente. Ahora, hay una expresión en los textos clásicos que a mí me encanta y que tira por la borda muchas cosas mal interpretadas que surgen por las redes. En los textos clásicos dice, la serpiente no muere víctima de su veneno. Quiere decir que la constitución no puede ser un problema. No puedo yo tener un problema con mi constitución, porque igual que la serpiente no voy a morir presa de mi veneno. Entonces, si estamos en equilibrio con la constitución, el Ayurveda nos plantea reglas generales que están contenidos en grandes capítulos que promueven la salud, que son Dinacharya, prácticas cotidianas, Dina viene de día, y Charya de prácticas cotidianas saludables, qué hacer cada día desde que me despierto hasta que me voy a dormir. Ritucharya, que ritu viene de estación, de tiempo, entonces tiene que ver con qué cosas voy a hacer según la estación, porque así como según la estación tengo determinadas frutas, o sea, la frutilla la empezamos a tener en agosto y las mandarinas las vamos a tener en el otoño. Entonces, quiere decir que así como el universo me da diferentes cosas en diferentes estaciones, quiere decir que el universo se comporta así, yo también. No es solo un cambio de ropa, bajo la ropa de invierno, subo la de verano. No es un cambio de prenda, es también un cambio de hábitos, es también y ese hábito es cuánto ejercicio hacer, qué comida comer, todo está descrito en estos capítulos como Dinacharya y Ritucharya. Y luego nos plantea 3 grandes pilares que son los que sostienen la vida y nos la pueden desequilibrar. Esos 3 pilares son la comida, el sueño y la conducta. En la comida es un gran capítulo, es no solamente qué comemos, es qué comemos, en qué hora del día, cómo lo combinamos, cómo lo cocinamos, cuántas veces al día, qué cantidad, en qué tiempo, qué otras cosas hago mientras como, si bebo agua o no bebo agua, es algo muy extenso y maravilloso a saber. El sueño, o sea, la comida que cuida el cuerpo, el sueño que cuida la mente. O sea, dormir es muy importante y también tiene que ver el horario. ¿En qué horario duermo? Dormir de día no es saludable solo los bebés pueden dormir de día o las personas muy débiles o las personas ya ancianas. Si no, dormir de día, la bendita siesta, no es saludable. A qué hora me voy a dormir y a qué hora me voy a despertar. Y la conducta cuida el alma, porque a veces yo digo, cuando veo una imagen en las redes de una joven muy bonita, con una hermosa ropa de yoga, un hermoso paisaje y toda retorcida en una postura complicada, digo, primero, que el yoga no es solo las asanas, que el yoga es para equilibrar la mente. Y además, si después que desarmar la postura, pateaste el perro, te quedaste con el vuelto del diarero, no atendiste a tus padres y te olvidaste del vecino, el yoga se te perdió en la retorcida de la postura. Sí, ¿sabes lo que creo yo? Que del oriente al occidente se ha hecho muy comercial muchas cosas, sí, incluso el mismo Ayurveda, y todo esto que vos estás planteando, ¿sí? Es todo un lobby de marketing que después cuando se lleva a la práctica, claro, lo hacen en el pedacito de práctica de yoga, pero después, en realidad el yoga y el Ayurveda también, ¿no? Es una filosofía de vida, ¿no? Que hace que, o sea, tenga que tener cotidianidad y continuidad. O sea, es una forma de vida el yoga, o sea, vivir una vida yógica. Incluso es más importante la respiración que la sana o que la postura, creo yo.
toda la todo. vida. Y Yoga es unión, o sea claro, que es la unión de cuerpo, mente y alma. Y los sutras de Patanjali, en las asanas, las posturas, es uno de los sutras de Patanjali. Fundamentalmente habla Patanjali de la conducta, de cómo soy con los demás y conmigo mismo. Y la respuesta un poco iba a esto que vos decías, cada doya, cada biotipo tiene un tratamiento. Y a la hora del cuidado, cuando estamos en equilibrio, no. En Ayurveda hace un planteo general. Por eso te mencioné Dinacharya, Ritucharya, Trayopastamba, que son los 3 pilares. Vamos a tener un tratamiento particular para un doya si está en desequilibrio. Por eso dije primero, la serpiente no muere víctima de su veneno. No puede ser mi constitución un problema. Si no me siento bien, ya no es mi constitución, es el desequilibrio. Y ahí sí entonces me tengo que ocupar de él o los doyas que están desequilibrados. Y entonces, ¿qué necesito primero? Un diagnóstico. Y luego, si es por un desequilibrio, va a ser transitorio, porque si una vez que se resuelve el desequilibrio, vuelvo a los principios generales. Entonces, porque a veces me gusta a mí decir, si yo creo que soy bata, que además creemos que soy tal doya, primero que no soy uno, soy los 3, me puede predominar uno o 2, pero soy los 3, y entonces, ¿y cómo llego a la conclusión de que creo que soy ese doya? Porque hago un test por las redes. Y ese test sale contaminado seguramente entre lo que es mi constitución y mi desequilibrio, porque todo tiene un punto. Tiene un punto si tengo rulo, pero lacio. Tiene un punto si tengo mucho vello, poco vello. Tiene un punto si se me cae el cabello o no se me cae. Tiene un punto si transpiro mucho o no. Tiene un punto si tengo sed o no tengo sed. Todo tiene un punto. Ahora vos fijate, Tiene un punto. Lucía, la importancia de ese prefijo que vos estás mencionando, que es el dis. Disgusto, desequilibrio, dispresencia, disinesia. Todo el dis significa contrario a lo bueno. Cuando usted hace mucho el dis, estás usando lo negativo. Y si estás usando lo negativo, quiere decir que hay un desequilibrio. Y si hay un desequilibrio, se necesita un diagnóstico. Y entonces, ¿qué está pasando hoy con las redes? Y yo lo digo porque para mí es una gran preocupación, porque si algo me llevó a estudiar el Ayurveda y si algo me motiva a estar siempre tratando de comunicarla, es que no se transforme su esencia. Esto que vos estabas diciendo, Alfredo. Todo se va degenerando, todo se transforma en una salida laboral y con poquito tiempo de formación todos nos creemos con el derecho a comunicar. Y entonces, hoy, con el mismo paradigma que es para un síntoma una píldora, se está haciendo para un síntoma una hierba. Y eso no es Ayurveda, porque Ayurveda no trata solo el síntoma, sino que busca la historia, cómo se llegó a ese desequilibrio. El cuerpo, nacemos nosotros con la capacidad de autorregulación. Así como vemos en nuestra naturaleza que vos andás por los caminos y ves los árboles, las montañas cubiertas de árboles, sí, no se los está regando, ¿no? ¿Cómo se sostiene esa? Hay un equilibrio natural que se sostiene solo. Ese equilibrio fuera nuestro y dentro nuestro tiene la capacidad de autorregulación. Si eso no ocurre, si me desequilibro, porque algo estoy haciendo mal. Entonces, no basta con recurrir a una pastilla o a una planta para volver al equilibrio. Tengo que ir a la raíz. Y la raíz es, ¿qué estoy haciendo con mi vida para que el cuerpo, la mente, el alma pierda esa capacidad de autorregulación y se altere? ¿Qué estoy haciendo? Si confío solo en que voy, me hago un análisis y el médico me encuentra algo y me da una pastilla y ahí se resuelve el problema, estamos
Lucía, ¿no alimentos. sería interesante que además del qué me pregunte cuándo, cómo, por qué y con quién? Claro, claro, Quisiera hacer las claro. 5 Eso es lo que preguntas estamos básicas. preguntando. Eso es lo que estamos preguntando, exactamente. Pero lamentablemente con este criterio de decir, bueno, esto que decíamos antes, soy, si volvemos a ver, soy tal doya, y que se deduce de un test que tiene imperfecciones, me dedico a ese doya. Entonces, a mí me gusta decir en este tema, es como si tenés 3 hijos y te ocupás de uno solo. Los otros 2 se van a sentir mal. Si yo creo que soy este doya y busco todo lo que es para ese doya, los otros 2 se van a Lucía, desequilibrar. ¿cuál sería para vos el trípode básico que toda persona debe tener y mantener en su vida? Dentro de la Ayurveda o de cualquier otra doxa, ¿no es cierto? La Sí, doxa puede sí, ser sí. Ayurveda o otro conocimiento. De cualquier, o sea, si algo me enamoró de la Ayurveda es fundamentalmente que tiene grandes capítulos que plantean promover la salud. Nosotros estamos educados en detección precoz. No está mal, pero ya estamos hablando de enfermedad. Prevención. Está bien, pero ya estamos hablando de enfermedad. Poco hablamos de promoción de la salud. Y en esto la Ayurveda tiene muchísimos consejos y también lo tiene la medicina moderna. Yo como cardióloga me enamoré de la Ayurveda, porque, a ver, la primer causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiológicas y se pueden prevenir. Entonces, algo estamos fallando. Si la causa principal de muerte son enfermedades que se pueden prevenir. Y el Ayurveda plantea eso. ¿Y cómo plantea con esto que decía antes? ¿Qué conductas tener desde que me levanto hasta que me acuesto? Y que no va solo que como, que tomo, que tecito, que plantita, que pastillita, que suplemento, me mato haciendo actividad física, no me mato. No, es conductas hacia mí y hacia mi entorno. Por eso, Lucía, Es un entonces lo equilibrio importante sería promover actitudes. La actitud positiva o totalmente, la actitud negativa sería lo básico. totalmente. Sí, pero vos fíjate que hay una cuestión acá, que ya si arrancamos el test que vemos en las redes, y ya el test ya lo hacemos mal, y encima potenciamos el doya que tenemos desequilibrado porque nos creemos que somos tal doya, ahí estamos agravando o sea, el desequilibrio, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. hacer también estas prácticas responsables es muy saludable, ¿no? Igualmente hay cuestiones básicas, yo creo que los dinacharya, como decís vos, Lucy, el tema de cuándo nos levantamos, o sea, cuándo es conveniente levantarnos, cuándo es conveniente desayunar, cuándo es conveniente comer, qué tipo de alimentación nos favorece o no. Ujú. Sí, hay cuestiones clave que yo creo que son transversales para todos los doyas sin desequilibrar ninguno, pero obviamente vivimos en un mundo que tenemos tanta influencia y afluencia externa a nosotros, y a eso me refiero a los pensamientos, a la mala alimentación, a alimentos procesados. A ver, la Ujú. naturaleza, vos recién hablaste de la naturaleza. La naturaleza es sabia y la naturaleza se regula y equilibra sola. De hecho, vos ves una planta, un arbolito, sabe cuándo crecer, cuándo no. Y si pasa algo distinto es porque el ser humano intervino desfavorablemente para que eso no suceda como tiene que suceder, Total, ¿no? así es. Entonces, con el solo hecho de observar, a ver, no podemos eh, querer alimentarnos de la misma manera de un clima tropical que de un clima frío, de un clima de la India con un clima occidental, o sea, un clima oriental con un clima Bueno, occidental, porque hay totalmente otro tipo de planta, otro tipo de alimentación. de hecho, fíjate vos que nosotros, por la inmigración, porque somos descendientes de inmigrantes, festejamos el fin de año y la Navidad con las mismas comidas que se festejan en Europa y acá hace 0 grados y nosotros comemos lo mismo con 40 grados, porque nuestros antepasados mantuvieron las costumbres según las fechas y no según la temperatura. Lo que nosotros comemos en fin de año es horroroso,
al cuerpo con la temperatura en que la comemos. Pero bueno, eh, por eso creo, o sea, hay varias cosas a comenzar a analizarnos. Yo entiendo y no estoy planteando que de un día al otro vamos a hacer un vuelco 360 grados, porque como esto que te estoy diciendo, que venimos No, de arrastrando, 360 no, 180, porque de 160 volvemos al lugar. De volvemos al 180. mismo lugar, muy bien, 180, muy bien, gracias tío. No podemos hacer un cambio tan profundo, pero porque tenemos estas cosas que algunas están muy arraigadas, pero sí podemos empezar poco a poco con diferentes cambios. Me preguntabas a qué hora levantarnos. La Eso, Ayurveda al plantea levantarse, 40. desayuno, almuerzo, darle un dato para orientarnos y aplicarlo. Pues yo tengo una aplicación, pero puedo modificarlo. Como decía el famoso Groucho Marx, yo tengo el principio, pero si a usted no le gusta, los cambio. Muy bien, gracias. El plantea mínimo despertar 48 minutos antes del amanecer. Que esto por ahí también en la información que se encuentra se cometen algunos errores por el hecho de que se pone un horario y es 48 minutos antes del amanecer. En nosotros, que tenemos 4 estaciones, el horario del amanecer va a ir variando. Y según en el lugar del mundo que te encontrás, el amanecer va a tener un horario diferente. Entonces, esos 48 minutos son diferentes. En realidad, plantea los textos clásicos lo que se llama dos mujurtas. Mujurta es la medida de tiempo y un mujurta son 48 minutos. Entonces, en los textos clásicos se plantean dos mujurtas, o sea, 96 minutos, pero mínimo que sea 48. Despertar, lo que no quiere decir que te vas a levantar. Por ejemplo, si hace frío desde noche, despertar es la mejor hora para meditar, es la mejor hora para estudiar, es la mejor hora para escribir algún proyecto, es la mejor hora para cantar, para hacer rituales, es la hora de, diríamos, con la mente más plena, más lúcida y hasta para tomar decisiones, ¿no? Porque es el mejor momento para todas esas cosas importantes. Luego comienza la rutina de esta del Dinacharya. ¿Qué dice? Agradecer, y esto forma parte en todas las primeras instancias de estos 48 minutos previo al amanecer, y ir al baño. ¿Por qué? Porque durante la noche, si me acosté temprano, porque puedo levantarme 48 minutos antes del amanecer, si me acosté antes del horario pita, porque el Ayurveda divide el día y la noche en 3 tiempos. Sea cual fuere la cantidad de horas que dura el día y la cantidad de horas que dura la noche, que eso también varía con la estación y varía según el lugar del planeta que estás, se divide en 3. El primer tercio del día tiene influencia sobre Kapha, o sea, sobre agua y tierra. El tercio del medio del día tiene más influencia sobre Pitta, sobre el fuego. Y el tercio final del día tiene más influencia sobre aire y espacio, el Vata. Y así lo mismo con la noche. Entonces, nos estamos despertando en el horario Kapha, pero ya cuando termina y va a empezar el horario Vata. Por eso es que, o sea, en realidad despertamos en el horario Vata, en la última parte de la noche. Por eso podemos despertar, porque está más incentivado el movimiento. Pero iniciamos el día en la primera parte del día, que es el horario Kapha, que cuando estamos más fuertes, más serenos y con mayor capacidad de poder tomar decisiones, estudiar, cantar, hacer rituales. Luego debemos ir al baño. ¿Para qué? Porque debemos evacuar. Hay una parte de la noche que es cuando se activa nuevamente el fuego, que esa energía calórica que se activa en mitad de la noche tiene la finalidad de limpiar el cuerpo para eliminar aquellos desechos que no se eliminaron durante el día. Y entonces
¿Por qué plantea la Ayurveda también irte a dormir temprano antes de que empiece este periodo del medio? Porque si te quedas despierta, como yo ahora, porque tenemos 5 horas de diferencia, entonces yo a esta hora ya tendría que estar durmiendo. ¿Qué me agarra a esta hora? Hambre, porque se despierta nuevamente el fuego. Pero si yo como ahora, no le cae bien al cuerpo, porque esa energía calórica se activó para limpiar el cuerpo, no para digerir una nueva comida. Entonces es muy importante irse a dormir temprano para poder levantarse temprano. Entonces, quería explicar esto por ver qué importancia es desde la hora que me duermo y la hora que me voy a levantar. Luego de estas rutinas, vacié el cuerpo, eliminé orina, materia fecal, voy a comenzar la higiene. Comienza por la boca, porque así como los desechos más densos se fueron al intestino para ser eliminados, hay otros desechos que se acumularon en la boca. Entonces, en la Ayurveda nos plantea, en primer lugar, con qué limpiar la boca. Antiguamente se usaba un palillo, un palo de neem, en India, en otros lugares. He podido tomar contacto con gente que todavía lo hace, por ejemplo, en el sur de Argentina se usaba también ancestralmente un palillo amargo, similar al neem. En el norte de Brasil, la aroeira, que también es un palillo amargo. ¿Qué hacían los antiguos? Y por eso a mí me encanta contar esto, porque digo, nosotros creemos haber descubierto el descartable biodegradable, y ellos ya lo usaban. A mí me aconsejaron usar palitos de naranjo, del árbol de naranjo, fundamental. No sé por qué, pero el naranjo. Tendría que probarlo, no me acuerdo cómo es. Si es amargo, está bien. Tiene que ser amargo. Es amargo salpicante. El que aconsejan, Perfecto. popularmente aconsejan la barrita de naranjo. Perfecto, está perfecto. Entonces, ¿qué se hace? Primero se mastica, ahí se va soltando ese jugo amargo, picante, y eso empieza a limpiar la boca. Al morder la punta se transforma en un cepillito, entonces con eso te limpian los dientes, te masajean las encías, sacas un pedacito de la rama más flexible y te limpian la lengua. Y ahí está, es descartable, biodegradable y no contaminamos el ambiente con plásticos y demás. Eso hacían los antiguos, fíjate vos, lo conocía el tío, aquí usamos el naranjo, la aroeira en Brasil, el neem en India. Maravilloso. Luego de esto, se plantea un enjuague de la boca primero sostenerlo con aceite de sésamo, primero sostener el aceite en la boca, así, quieto, 5 minutos mínimo, luego lo agitamos y lo escupimos y enjuagamos la boca con agua tibia. Con esto terminamos la boca. Luego hay algo que se hace con una mecha de algodón, ghee. Quienes no conocen el ghee es la parte grasa de la manteca o mantequilla para Europa, donde se quitan las proteínas de la leche y el agua. Entonces con ghee, una mecha, se junta un hollín que se coloca en el párpado inferior del ojo, en el borde interno, y eso es muy útil para limpiar el ojo, porque en el ojo también se acumulan desechos. Eso es una medida que puede ser para la mañana, y a la tarde por el uso de pantalla, de teléfono, computador y demás. Hoy hay mucha presencia de ojo seco, entonces para eso, de la misma manera, se puede poner apenas un poquitito de ghee en otro horario del día. Sí, el ghee es manteca clarificada. Ghee. Sí, no, es un proceso más. O sea, la manteca clarificada como que se queda media máquina. ¿Y dónde se consigue? Ese producto, ¿dónde se consigue? Bueno, hay algunas personas que lo hacen. Sé que han sido estudiantes del curso de Ayurveda, son docentes
del curso de la Facultad de Ciencias Médicas de Ayurveda, y entonces con esas personas tenemos referencia de que lo hacen bien. Hay otros que no conozco. Hoy se encuentran las dietéticas, pero hay que saber quién los hace. Y si no, lo hacemos nosotros. Sí, sí. Es más, nosotros nos enseñó cuando vino Gaurab. Nos enseñó a hacer el ghee, ¿sí? Que lo hicimos ahí en la casa de Nicanor. Y bueno, pero también lo hicimos una vez cuando hicimos ahí en la facultad, también lo enseñan, así que. Sí, Ahora después te voy a dar, sí, tío. sí. Yo tengo, te voy a dar. ¿Es Para que lo pruebes. la base de qué? ¿De manteca? Manteca, manteca. Es la grasa de la manteca, es sumamente poderoso, tiene nuestra misma constitución, entonces llega a los tejidos profundos, atraviesa la barrera hematoencefálica y es cuanto más viejo, más poderoso. El ghee de 10 años se lo utiliza para las convulsiones, el ghee de más de 10, 40, 50 se lo utiliza para las enfermedades mentales. Realmente es muy poderoso. Hay un video en mi canal y en la página que lo puedes compartir, de cómo realizar el ghee. Realmente todos deberíamos tener un ghee y tener uno guardadito. Yo he hecho uno para cada nieta que nació, así que ya hay un ghee que va a cumplir 11 años, igual que mi nieta mayor. Porque cuando me enteré que era un legado de las abuelas y bisabuelas a sus descendientes, dije, bueno, yo ya no estaré, pero ellas tendrán un ghee, una medicina muy poderosa. Lu, después, aparte del Rutina, ghee, no sé. sí, Sí. aparte del ghee, esto que es muy bueno, que se utiliza como medicina incluso, o sea, lo que vos decías, Sí, o sea, sí. no solo para la limpieza, ¿no? De los ojos y todo eso, se utiliza para muchas cosas el tema del ghee, Y se utiliza para cocinar, y se utiliza para cocinar también. porque Sí, sí. entre cocinar con aceite, que el aceite vegetal tiene poca resistencia al calor, entonces vos compras un aceite prensado en frío, lo usas para cocinar, lo arruinás. En cambio, el ghee y el aceite de coco tienen tolerancia a las altas temperaturas y es lo ideal usarlo Pero para entonces, cocinar. ¿cuánta cantidad de ghee tenés Y que tener para usar para tantas cosas? Hay que tener una buena cantidad. permanentemente hacemos ghee. Siempre hay ghee en la casa de alguien que hace ayurveda. Bueno, yo hoy, en los años que tengo, es la primera vez que existe y conozco lo que es el ghee. Para mí es una palabra inexistente, ni producto inexistente. Estoy aprendiendo algo interesante. Bueno, y ahí te van a regalar, no te olvides, Alfredo, de Sí, sí, regalarle no, a ahora Sí, le Leo doy, el tengo ghee. acá en la heladera. Sí, pero que me dé una cantidad para poder cocinar. Yo cocino langostinos, mejillones todos los días. No, no. Pongo aceite de En oliva. la heladera no, Alfred. En la No, ya heladera sé, lo no guardé se ahí, guarda. bueno, pero bueno, hay que dejarlo a Sí, temperatura ambiente. y no se enrancia pues, haciendo un resistente de Para nada. aceite y de crema. El ghee y la miel no tienen La vencimiento. miel es imperecedera, la han encontrado en las pirámides, digamos en las tumbas egipcias, Y el ghee con la misma también. validez del día, pero tiene unos que se llaman Es, oligoelementos que no son posibles de detectar, pero que lo hacen que sea imputrescible. Ahora, con respecto al ghee, no sé qué es lo que tiene, a mí me tienen que desasnar. el ghee tampoco, o sea, una vez que le sacás las proteínas de la leche y el agua, si está bien hecho y en el uso no lo contaminás, el ghee no tiene vencimiento y cuanto más viejo, más poderoso. ¿Qué color y gusto tiene? Es dulce, amarillo, y es amarillo, ¿El gusto dulzón, tipo aceite? cuando se... bueno, no, el sabor es totalmente diferente. No es el sabor del aceite ni el sabor de la grasa, es diferente. ¿Le fuiste a buscar el ghee, Acá lo fue a buscar Alfredo. Alfred?
Muy bien. Ahí lo Acá está el tenés, mirá. frasquito. Vamos a Mirá probar que a ver qué es y si sobrevivo. Voy a hacer un testamento antes. No, al contrario, Acá dice esto G prolonga casero, la pero este lo vida. hizo Alfredo o lo compraste. No, ese es comprado. Ah, Pero tengo del que hice también. Muy bien, muy bien. Ese es un obsequio para vos, tío. Muy bien, perfecto. Bueno, si quieren, no sé, el tiempo que tenemos, vos me tenés que decir, el cierre que quieras Hasta las 7 hacer. tenemos, que tengo otra nota, pero bueno, nos extendimos y total. Somos los dueños, así que podemos hacer ¿Sí? lo que queremos acá. Eso está bueno. Siguiendo con la rutina, como preguntaba el tío, luego estábamos hablando de los ojos, luego colocar 2 gotitas de aceite de sésamo en cada narina, extendiendo la cabeza. Entonces estoy hablando de las primeras rutinas que deberíamos hacer a la mañana. Esto también, entrando, Alfredo, ahora en la página ayuraun.com, está el video completo de Dinacharya, que es Natalia, mi hija, que lo está haciendo, y mi voz, esto que estoy hablando. Entonces se extiende la cabeza, se ponen 2 gotitas en cada narina, y luego de colocar las gotitas se hace este movimiento hacia esto que son los senos, y hacia arriba, porque acá tenemos una conexión directamente con la masa encefálica, y esta práctica no solamente va a actuar a nivel local en la nariz, sino que también es la puerta de ingreso al cerebro. esas gotitas son Y de la misma estarás de aceite que acuerdo usé conmigo, para los Armando, buches. aceite de sésamo, el mismo Es el aceite mismo que aceite. usamos para los buches. Y para hacer la Sí, fricción endocular, también lo hacemos con aceite de sésamo, la fricción. No, el ojo es con gui. con gui, El ojo con la con misma gui, no crema es con que con lo colocamos dulce. dentro del párpado. Sí, muy poquito hay que agarrar porque muy poquito porque enseguida con el calor del ojo se disuelve y te va a quedar el ojo turbio un Pero rato. quiero decirte para después friccionar debajo del ojo y entre cejas, arriba de la nariz. Lo hacemos también con G. La fricción No dérmica entiendo. en la piel en torno a la nariz y arriba en la entreceja, ¿con qué lo hacemos? No, no, no. No, no. Te pones las gotas en la nariz y con la cabeza extendida, esto que vos le llamás la fricción, es para que la gota fluya, la que está dentro. No te pones nada. Es sobre la piel nada más este movimiento hacia arriba para que el aceite vaya a través de la lámina cribosa directamente al cerebro y aquí para que fluya hacia los senos. Sí, tenemos ¿Me los comprendés? senos nasales que están internos, que son internos, son por donde va a recorrer todo eso y son lo que va a limpiar este aceite, ¿sí? O vas a A sacar toda la nutrir toxicidad. y... Si el aceite que nos ponemos en la nariz llega a la garganta, no se traga porque está arrastrando desechos. Hay que escupir y enjuagarse la boca, hacer una gárgara. ¿Las Pero gárgaras las haces con fíjate algo que en especial o...? no con No, no, agua, no, agua tibia, solo agua tibia agua tibia. para limpiar, porque si vos te Y, pones las gotitas por la nariz del aceite de sésamo, obviamente va a bajar hasta la garganta, que va a arrastrar toda esa suciedad, lo que ella te dice que no la tragues, sino que te hagas una gárgara para limpiar toda esa fosa y la escupas. exacto, Es exacto, complicado, exacto. pero son dinacharias que si vos lo haces como costumbres, ¿sí? Y después, bueno, Es que cuando hacen muchos lo más, ¿no? hacemos juntos, cuando lo hacemos juntos te das cuenta que no es tan complicado y que es pum, 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 y es más fácil de lo que parece. Luego de eso ponemos unas gotitas en la palma de la mano de aceite de sésamo también, mojamos el dedo meñique y nos colocamos dentro de las orejas. Fíjense que estamos trabajando los sentidos, ¿no? No, el aceite de Nos sésamo. En la colocamos oreja, dentro de aceite de la oreja, sésamo. siempre En aceite la de nariz y el sésamo. oído, aceite de sésamo. En los ojos, ghee. Exacto. Y entonces, primero ponemos dentro del conducto y luego desparramamos el aceite
por toda la orejita, delante, detrás y en este huesito que tenemos aquí atrás. Y finalmente, 7 gotitas en la coronilla, frotamos, que penetre. Esto es lo mínimo. Colocarnos aceite de sésamo es muy importante. Y lo mínimo que podemos hacer todos los días, coronilla, oído, además de lo que hicimos boca y nariz, la planta de los pies. El aceite en el cuerpo se debe colocar de día. Por eso esta es una práctica a hacer a la mañana. Pero hay un único lugar que debemos colocar el aceite, que podemos colocarlo de noche, que es la planta de los pies. Además de mantener en armonía los sentidos, y como les decía antes, es el instrumento principal para conectarme con el mundo exterior, porque cómo percibo mi realidad es a través de los sentidos. Y si mis sentidos no están bien nutridos, bien armonizados, voy a ver deformada también la realidad. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios. El otro beneficio nos va a cambiar iniciar el día con esta flexibilidad que me da el aceite. Nos va a cambiar el sueño también. Y por eso, aceitito todos estos durante el día y puedo reservarme el aceitito en la planta de los pies a la noche. Y esto que hice en el día y esto que hago a la noche va también a mejorar mi sueño, que dijimos que era tan importante para armonizar la mente. Lucía, una pregunta. Fíjense que son cosas muy simples. Sí. Yo uso sésamo en la sopa Dime. que hago todas las noches. Granos de sésamo. ¿Qué actividad tiene o no es positivo? Bueno, ¿cuánto pones? Una cucharadita de café con leche. Mezclo con otras cosas, con amapola, con ginseng, con cúrcuma. Hago una sopa mezclada de varias semillas. Entre ellas la que coloco es sésamo. ¿Y lo molés, lo tostás? No, directamente lo hiervo poquito, no más de 2 minutos, para que no se desarme y hagan gelatina. Que se cocinen pero sin deshacerse. El tema es que si las semillitas están enteras, es difícil masticarlas, porque son muy pequeñitas, y el cuerpo no las va a digerir. Con el calor se disuelven, Entonces, que no se disuelven, pero se ablandan notablemente. Pero así que uno las come, las mastica y no siente la intensidad del grano. Pero, o sea, ¿estás seguro que masticás cada una de las semillitas? No es tan fácil, ¿eh? Un poco lo que ellos aconsejan es pasarlas un poquito con el mortero. No te digo que las hagas polvo, pero que las aplastes un poquito, que las rompas. Eso ayuda en la ingestión, ayuda entonces. Exacto, exacto. Y no pongas tantas. O sea, un día pone una, otro día pone otra, porque uno mezcla todo lo bueno, pero a veces todo lo bueno todo junto, y en esto a mí me gusta siempre poner este ejemplo. Vos podés tener 10 amigos buenos y un auto para 5. ¿Llevás a los 10 o ves de conseguir otro auto, hacer 2 viajes? Antes lo hacíamos, pero ya hoy no subís 10 en un auto. Entonces, que yo junte 10 cosas buenas no quiere decir que sea bueno, porque el cuerpo las tiene que digerir. Entonces, a veces es preferible poner unas un día, otras otro día, o unas al mediodía, otras a la noche, y siempre que son estas semillitas pequeñitas, romperlas porque lo que entra entero al cuerpo no se rompe. Bueno, hemos aprendido algo nuevo, porque yo lo comía, digamos, las mezclaba en forma integral, pero si lo aconsejas aplastarla, digamos, reducirla en un cacho es mejor. Exactamente. Bueno, entonces, como práctica, sí, recomendable, al almuerzo. Bueno, el almuerzo es la comida más importante y aparte es cuando el sol está arriba, así que es lo que mejor se digiere,
¿no? Bueno, ahora que explique ella. Exacto. La comida más importante tiene que ser la comida del mediodía. La más importante, o sea, es la más importante y es en donde podemos poner difícil de ser digerida. O sea, si comes carne, es preferible que la comas al mediodía y no a la noche. Si querés comer un queso, una palta o aguacate, como se dice en otros países, es preferible, yo te digo algunas palabras que se dicen en otros países, como la manteca, la mantequilla, la palta, el aguacate, porque después te voy a pedir el link, Alfred, y lo voy a mandar por diferentes países. Entonces, todas esas, ¿por qué mencioné la palta? Porque tarda 12 horas en ser digerida, entonces la tengo que comer con el desayuno o con el almuerzo para darle el tiempo que el cuerpo necesita para digerir. Entonces, lo más difícil de ser digerido tiene que estar al mediodía. La comida, por eso dice la Ayurveda, desayunar como un príncipe, almorzar como un rey y cenar como un mendigo. A la noche tengo que poner lo que es más fácil de ser digerida. Si un cereal como el arroz o la cebada, Pasta, fideo, vegetales. pescados, peces, a la noche, pescado. Preferiblemente no a la noche. A la noche El fundamentalmente pescado pastas, pastas o sopas. Es preferible legumbres, o sea, una lenteja, un poroto mung, un hummus, antes de que una carne de cualquier color. La Papa carne frita o papas preferiblemente al comunes, mediodía. tipo puré, tipo tortilla. Sí, pero ahí vas a usar huevo. Y el huevo es preferible también en el desayuno o en el almuerzo, Porque no el en la huevo noche. equivale a un bife de 10 por 10, de acuerdo a lo que se sabe. Exacto, Sí, exacto, lo que pasa es que exacto. todo esto corresponde al ritmo circadiano, ¿no? Y a todo al sol y a todo esto. Entonces, a medida que el sol va bajando, sí, la digestión también se ralentiza y se produce distinto, ¿no? Entonces, bueno, por eso ella te dice que lo conveniente a la mañana un huevo, todo eso, palta, pero también puede ser para el desayuno, el almuerzo, todas las proteínas, carne, todo eso más que al cuerpo le cuesta más digerir, y a la noche algo que se digiera más livianamente, ¿no? Algo así sería por lo que entendí. Exactamente, ¿A qué hora exactamente. es Y ideal el la cena? horario, Sí. ¿cómo? La hora adecuada para las cenas, 7:30, 8 o antes. Ni bien baja el sol, ni bien baja el sol, porque tenemos que, tiene que pasar mínimo 2 horas antes de irnos a dormir y tenemos que irnos a dormir antes de que empiece la parte central de la noche, el horario pita. Entonces, tenemos que comer apenas baja el sol. Empieza el Es decir, atardecer, que ese es el cambia también horario. con el verano y con el invierno. En verano, apenas baja el sol, son las 8 de la noche, y ahora son las 6:30. Bueno, el verano nos complica un poco la existencia, ¿no? Porque terminamos comiendo tarde y acostándonos tarde y si después nos tenemos que levantar, porque en el verano se nos achica la noche, tenemos más horas de luz, ¿no? Entonces, no deberíamos comer aún con un poquito de luz en el verano, no esperar la noche tarde. También todo depende a la hora que te vas a dormir y a la hora que te vas a levantar. De la última comida, 2 horas, ¿cuál es la hora recomendable? 2 horas para ir a la cama. la, 2 horas. Sea la hora que comas, 2 horas. Pero como tenemos que ir a dormir temprano, tenemos que comer temprano. Y mínimo debemos dormir 6 horas, de 6 a 8 horas. Y debemos despertar 48 horas antes del amanecer. Entonces, tenés 48 que hacer minutos. esos cálculos para 48, unir 48 minutos, entre 96 y 48 minutos. 48 minutos mínimo antes del amanecer. Y entonces, ahí tenés que sacar las cuentas. ¿Cómo hago? ¿A qué hora voy a cenar? Tengo que esperar 2 horas. En lo posible caminar 100 pasos. Tengo que dormir mínimo 6 a 8 horas y despertar antes del amanecer. Con esos horarios, según donde vivo, voy acomodando. Obviamente, hay sitios donde se complica, porque hay sitios que tienen una noche muy larga,
y otros tienen un día muy largo, y entonces hay que acomodarnos en función de las rutinas. Pero lo que no puede fallar es que esperes mínimo 2 horas antes de irte a dormir después de comer. Y lo que es malísimo para el cuerpo es la siesta, comer y dormir. Porque cuando duermo, si me acuesto a dormir la siesta, así como todo se pone en reposo, la digestión también. Y entonces voy a perturbar la digestión. Esto dentro de lo que es los tres ¿Cómo no hay que doyas que almorzar? hablamos, aumenta No, sí, acá. almorzar sí. Ah, si duerme la siesta no almuerza, dice el tío. Si duerme la siesta no almuerza. Bueno, pero hay que comer, tío. Lo que se recomienda, vos tenés permiso, tío, de dormir la siesta, pero semi sentado y 15 a 20 minutos. Duerme como Dora el ¿Sabés lo tío. que dice el refrán? El que tiene la siesta tiene 2 amaneceres. El amanecer, vos lo estás diciendo que es tan importante. Estoy durmiendo la siesta, amanezco 2 veces. Bueno, sí, es todo un tema en todos lados la siesta, pero Ahora, ¿por qué en los realmente, países donde hay calor la siesta prácticamente es obligatoria? Te obliga el clima a ir a descansar. bueno, por eso todo depende dónde vivimos. Todo depende de dónde vivimos. Por eso, fíjate que ante la respuesta de ustedes yo no digo horario, no digo a las 4:30 de la mañana, a las 10, no, digo, todo depende a qué hora amanece, a qué hora atardece, la duración del día, la duración de la noche, la duración del invierno, los países que tienen 2 estaciones, los que tienen 4, India tiene 6. India tiene 6 estaciones. Entonces, eh, eh, hay que pensar. O sea, nosotros estamos acostumbrados a protocolo. Se hace esto, 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 esto y esto. No, no hay un protocolo, hay que pensar. Por eso los maestros plantean que no es muy importante el conocimiento, pero es más importante lo que en sánscrito se llama yukti. La capacidad, yukti es el intelecto, la capacidad de aplicar el conocimiento en determinada circunstancia o en determinada persona. Nosotros tres podemos tener la misma enfermedad, pero es muy posible que no tengamos el mismo tratamiento, porque tenemos diferente historia, diferentes conductas, diferente actitud de vida y llegamos a esa enfermedad por caminos diferentes. Entonces, no hay estandarizado el tratamiento en el Ayurveda. Y cuando ustedes lean algo que es estricto en horario, duden, no estamos usando yukti, no Sí. estamos aplicando la esencia del conocimiento al lugar. Sí, Ibas a aparte hay que decir algo, aplicar el Axel. sentido común, ¿no? O sea, vos no podés hacer cosas, como vos dijiste, lo de la Navidad y la alimentación, no podés hacer cosas similares. O sea, en la India pasa lo mismo con respecto acá, ¿no? El Oriente con el Occidente y los hemisferios, los distintos hemisferios también. O sea, hay que adaptar a cada situación y a cada individuo también, ¿no? Porque cada individuo tiene su entorno, su Exacto. trabajo, su relación, tiene todo. Entonces, bueno, es todo, todo tiene que ver con todo, ¿no? No se puede tomar algo aislado. Exactamente. Pero esto es realmente, a mí como médica me resultó impactante, me apasionó ver este modo individualizado de ver a la persona, de analizar cómo llegó al desequilibrio y por lo tanto tengo cómo desandar ese camino y llegar a su equilibrio de constitución. Por eso es particular de cada uno. Por eso para hacer los trabajos de investigación, mi primer maestro, uno de mis primeros maestros, el doctor Krishna Kumarji, que se nos fue en el 2020 y que ha sido tan grande su obra en la globalización del conocimiento de la Ayurveda, es que a partir del año pasado, el Día de la Ayurveda se va a festejar el día de su cumpleaños, el 23 de septiembre, el doctor Krishna Kumarji. Y entonces, él
bueno, siempre quiero mencionarlo a él y me fui un poco por las ramas pensando en el doctor que era realmente un ser maravilloso, un ser muy, muy especial, que recuerdo la primera vez que fui a India en el 2011, nos dijo, ¿les gustó India? Sí, dijimos todos. ¿Se quedarían? Sí, claro, no lo hagan, porque si se quedan, el conocimiento va a quedar aquí. Y ustedes están aquí, aunque no lo sepan, fueron elegidos para estar aquí porque tienen que llevar este conocimiento al mundo. Y sí, lo que quería decir de él es que fue el que logró uno de los primeros estudios de investigación entre un hospital de India y de Estados Unidos, y le llevó a él 9 años que le entendieran que no se podía hacer un estudio droga versus placebo, porque la Ayurveda no tiene un único tratamiento para las enfermedades. El tratamiento va a depender de la persona que está padeciendo esa enfermedad o ese desequilibrio. O sea, enalapril para todo y ribotril para todo no va. No va, no va, no va, no va, no va. Bueno, Lu. No va. Bueno, Bien. te dejamos que vaya a descansar, porque ya son 19:05, es bastante más tarde allá, así que 5 Sí, más. aquí me faltan 5 minutos. No, ya se me pasaron 9 minutos de las 12. Mira, ya está. Sí. Sí. Les Sí. quería decir e invitar, entren a la página de ayuraun.com porque hay mucha información. Ya nomás al principio está el video de toda la práctica a realizar a la mañana y ahí se ve que no es tan complicado, que es simple. Bueno, recordar que tenemos el curso superior universitario de Ayurveda en la Facultad de Ciencias Médicas. Ya no se puede hacer la inscripción hoy o ahora porque ya hemos avanzado, pero a partir de diciembre nuevamente se abre la inscripción, es un curso de 3 años. Quienes no pudieron inscribirse hoy y quieren saber más de la Ayurveda, está la página donde tenemos una escuela online, ayuraun.com. Ayuraun se escribiría, ¿no? Con Y, Ayuraun. Pero la Y en sánscrito se pronuncia Ayuraun. Y estamos con grandes proyectos. Pronto largaremos un curso de Dravias que se llama, que es el estudio, vamos a estudiar 23 plantas profundamente con 2 maestros especialistas en plantas indios, la doctora Jayan y la doctora Pavitra, y el doctor Raghavendra, que nos va a dar algunas fórmulas simples para algunos malestares cotidianos que podemos hacer. Y obviamente las plantas que hemos elegido son plantas que están descritas en el Ayurveda y que nosotros las tenemos. Con 23 plantas, con 23 sustancias podés hacer 1000 cosas. Y la otra cosa que está en preparación es que este año en octubre, el año pasado en octubre hicimos el Congreso Internacional, primer Congreso Internacional de Ayurveda en la Facultad de Ciencias Médicas. Y ahora queremos hacer el segundo Congreso en Barcelona. Así que por eso estoy aquí. Muy bien, qué lindo. Y bueno, habrá que ir a Barcelona. Así que, y bueno, vas a tener que venir, Alfred, porque ¿quién va a hacer, quién va a estar en el evento ahí transmitiendo? Es verdad, es verdad. La verdad que es muy Muy bien. apasionante, es muy interesante. Como vos dijiste, es una filosofía de vida en la Ayurveda, ¿no? Obviamente el yoga es una parte de la Ayurveda y de hecho es una medicina ancestral que incluso es más vieja que la china y que viene estudiando el comportamiento del ser humano y de los desequilibrios del ser humano que producen la enfermedad hace más de 5.000 años. O sea que tiene bastante fundamento científico para los médicos alopáticos, como para demostrar que realmente funciona, ¿no? Así que bueno, hay que abrir la Bueno, cabeza, mirá, te digo, informarse, así que bueno. esto le va a interesar al tío. Este año el Colegio de Cirujanos, la Cátedra de Cirujanos de Ámsterdam,
plantó en la cátedra un busto de Sushruta, como padre de la cirugía y de la cirugía plástica, como padre de la cirugía y de la cirugía plástica moderna, porque técnicas que Sushruta están descritas de hace 5.000 años y escritas 750 años antes de Cristo, aún hoy se hace, como la rinoplastia está en el Sushruta, y también el hebrado de las fístulas anales. Así que en una universidad alopática hoy hay un busto de el padre de la cirugía y de la cirugía plástica, es Sushruta. Están abriendo la mente ustedes, los médicos alopáticos. Mirá. Está muy bueno. Ah, Poco a poco sí, vamos sí, sí. mejorando. No pueden tapar el sol con la mano. Bueno, ¿Sabés Lu. cómo se dice poco a poco en sánscrito? No, a ver. Poco a poco, mujur, mujur. Mujur, mujur, mira. Mujur, mujur. Mujur, mujur. Y como estoy en Cataluña, poco a poco. Poco a Poco a poco, poco a poco, mujur, mujur. Vamos difundiendo la Ayurveda y esa es nuestra misión. Así que te agradezco tanto por esto, les agradezco a los dos esta oportunidad de Seguro. poder difundir este conocimiento que cuida a la humanidad. Sí, de hecho, a ver, vos te debes acordar, arrancamos el programa justamente esta parte de En Busca de la Salud para difundir el Ayurveda y éramos todos locos, pero bueno, no éramos tan locos al final. Viste que ahora cada vez estamos menos locos. Sí, sí. O toda la sociedad está poniendo loca. Los contagiamos a todos. Está muy bueno. Contagiar esto es muy bueno. Obviamente que sí. Bueno, Lu, muchísimas gracias. Besitos y buen Amor. descanso. Gracias. Que duermas A bien, ustedes. que duermas Espero una el- siesta si vas a dormir la siesta, no creo. No, ya es la noche ya, la 12 de la madrugada para la 1, así que hay que dormir ahora. Allá perdí el zapatito. Sí, Son sí. después de las 12 de la noche, ya perdí el zapatito. Ahí en tu zona, en la época de invierno, ¿nieva? ¿En Nevada o no? Sí, 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 sí. Y está en los Pirineos, así que ahí, sí, sí. Cuando están las quemadas de todo esto, España se está quemando todo. Hay incendios por varios lugares muy importantes. Sí, sí, tremendo, porque hoy llovió, aquí llovió, pero venía no lloviendo y hay lugares donde no ha llovido. Es que hizo mucho calor. Eso hace que se produzca Muchísimo. mucho incendio. Acá no, acá está. Sí, acá no, acá está lindo, Sí, sí, pero lugares con realmente mucho calor. Seguro. Bueno, Lu, Muy bien. muchísimas gracias. Hermoso. Besitos. Un beso para todos. Gracias. Bueno, y así pasaba Lucy Maggio de Vicenzi, ¿eh? Lucy de Vicenzi o Lucy Maggio en Facebook, ¿eh? Ella es médica alopática acá en Argentina, pero también es médica ayurveda, ¿eh? La verdad con una vasta experiencia, trayectoria y conocimiento, ¿no? Y viene difundiendo, impartiendo estos conocimientos hace muchísimos años, así que un placer tenerla acá con nosotros. Besitos, Lu. Gracias. Bueno, no se vayan, Chao, amores. que ahora seguimos. Besos. Chau, chau.